¿Qué es y en qué consisten los ataques de OS? En el ámbito de la seguridad informática existen diversos problemas. Los principales son aquellos relacionados con la información que circula a través de Internet. Se debe tener en cuenta que las características más importantes de la red es compartir contenido entre sus usuarios. Es por ello que se implementan servidores cuyo trabajo es el de procesar una aplicación, realizando conexiones unidireccionales o bidireccionales, con los usuarios generando así un tipo de respuesta al usuario en dicha aplicación. Muchas veces existe un alto volumen de usuarios intentando comunicarse a un servidor. Este puede colapsarlo por la gran cantidad de requerimientos. Sin embargo, este objetivo también puede ocurrir con un solo atacante que busca el mismo objetivo. A este tipo de ataques se les denomina ataques de denegación de servicios o ataque DOS. En este caso específico, el atacante utiliza los recursos de solo una máquina para colapsar un servidor o un sistema de computadores. Este tipo de ataques puede volverse aún más dramático si en vez de utilizar los recursos de una sola máquina, el atacante usa los recursos de un mayor número de computadores. En este caso, se está en presencia de un ataque DDoS, sigla proveniente del inglés Distributed Denial of Service, lo que se puede traducir como denegación de servicios distribuida. En un ataque DDoS, el atacante consume rápidamente algunos recursos limitados del sistema, como el ancho de banda, el espacio de disco o la conectividad, por medio de la utilización de varias máquinas para realizar un ataque coordinado contra un sistema, usando computadores denominados zombies, que se encuentran al servicio del atacante generalmente debido a un tipo de malware que habría utilizado para tomar control de dichas máquinas. Al conjunto de máquinas de zombies se le denomina botnets. Los ataques de DOS son los que mayores daños provocan a los negocios, de acuerdo con la Business Radwares del 2014 a 2015 en la Global Application and Network Security Report. Diferentes tipos o modos de llevar a cabo un ataque de DOS. Uno de los primeros registros que se tienen de ataques de denegación de servicios data de 1974 y fue realizado por un niño de 13 años a un laboratorio de computación de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Desde esa época, muchas cosas han cambiado y este tipo de ataques no ha sido la excepción. La evolución de los ataques de DDoS ha hecho que su clasificación sea especialmente compleja, ya que cada ataque tiene diversas características que lo pueden hacer caer en múltiples categorías. Es por ello que se clasifican de acuerdo al objetivo específico del ataque. El primer grupo son los ataques dirigidos a los recursos de la red. De ahí tenemos el primer tipo que denominamos inundación de P, perdón, UDP. La inundación de P, este ataque consiste en generar grandes cantidades de paquetes UDP contra la víctima elegida, mediante el uso de servicios de red que operan con el protocolo UDP. Este tipo de ataques consiste en que la respuesta que emiten al recibir un paquete o solicitud suele ser mucho más grande que la petición original, en donde se hacen consultas a un conjunto de equipos que posean algunos de los servicios antes mencionados. Accediendo públicamente desde la red, las consultas se construyen suplantando o forzando la identidad del equipo al que se quiera atacar, por lo que todas sus respuestas serán dirigidas a este equipo, sobrepasando su capacidad de respuesta, de manera que el servidor de recepción de este tráfico es incapaz de procesar todas las solicitudes y consume todo su ancho de banda para intentar enviar un ICMP. Un ataque por inundación ODP se mide en megabytes por segundo, ancho de banda, y paquetes por segundo. El siguiente corresponde a la inundación ICMP. Este ataque ocurre como resultado de paquetes ICMP que sobrecargan los servidores ocasionando una falla en el sistema, como otros ataques de ancho de banda alto. Los ICMP Flood de ancho de banda necesitan un equipo especializado. En este ataque se inunda la víctima con paquetes ICMP Echo Request. El tercer ataque de este tipo son los ataques Smurf. En este ataque se basa en mandar un gran número de peticiones hechos, que son del tipo ICMP, a direcciones broadcast
usando una IP de origen falsa. Esto provoca que la IP de origen sea inundada con una multitud de respuestas. Existe una variante a la inundación ICMP llamada ataque Smurf y que amplifica considerablemente los efectos del ataque ICMP. Existen tres partes en un ataque Smurf: el atacante, el intermediario y la víctima. El ataque Smurf, el atacante dirige paquetes ICMP tipo echo request a una dirección IP de broadcast, usando como dirección IP origen la dirección de la víctima. A esto se le denomina spoofing. Se espera que los equipos conectados respondan a la petición usando echo reply a la máquina de origen, que es la víctima. Se dice que el efecto es amplificado debido a que la cantidad de respuestas obtenidas corresponde a la gran cantidad de equipos en red que pueden responder. Todas estas respuestas son dirigidas a la víctima intentando colapsar sus recursos de red. Los intermediarios también sufren los mismos problemas que las propias víctimas. El siguiente grupo corresponde a los ataques dirigidos contra recursos del servidor. Dentro de ellos tenemos el ataque a la debilidad TCP/IP. Este tipo de ataques abusan del protocolo TCP/IP mediante la explotación de algunas de sus debilidades de diseño. Ellos suelen atacar los bits de control alterando los mecanismos normales del tráfico TCP. La diferencia entre este ataque y el UDP que para el envío de los paquetes se necesita que exista una conexión completa en el sistema. En general, estos ataques hacen que se envíen paquetes TCP de manera incorrecta, haciendo que el servidor atacado se salga de las fuentes de cómputo, intentando descifrar el tráfico anómalo. Otro de estos tipos de ataques es el tipo inundación TCP/SIN. Para el mecanismo de conexión TCP debe haber un acuerdo entre cada parte para establecer la conexión. Si el usuario TCP no existe o es un usuario no requerido por una IP falsa, tal acuerdo no es posible. En un ataque de inundación TCP/SIN, el atacante hace creer al servidor que los requerimientos son de conexiones legítimas a través de requerimientos TCP, con un conjunto de banderas TCP hacia SIN desde falsas direcciones IP. Ataque TCP/RST. Las banderas RST-TCP notifican a un servidor que debería resetar inmediatamente su correspondiente conexión TCP, pero un ataque TCP/RST, el atacante interfiere con una conexión TCP activa entre dos entidades, adivinando el número de secuencia actual y un paquete TCP/RST para usar la fuente IP del usuario. Ataques enfocados a recursos de aplicaciones. Dentro de este tipo de ataques tenemos dos posibilidades. La inundación HTTP, este tipo de ataques es uno de los más comunes y es realizado por computadores voluntarios o boots que inundan los servidores afectando el tráfico de la red en puertos del servicio como el HTTP, mientras que se hacen pasar por usuarios legítimos. Los firewalls, switch y ruteadores tampoco los detendrán. Y el segundo de ellos corresponde a la inundación de DNS, que es un ataque de un servidor DNS a través del envío masivo de peticiones. Utiliza la misma filosofía del resto de las inundaciones. El protocolo DNS es usado para resolver nombres de dominio en direcciones IP. Este ataque hace requerimiento al servidor afectado directamente a través del BONET, en donde el servidor se ve sobrepasado y es capaz de procesar los requerimientos, y es incapaz de procesar los requerimientos que llegan y termina colapsándolo. Estrategias más comunes para protegerse ante estos ataques. Es importante mencionar que este tipo de ataques existen dos formas de ser afectados: aquellos cuyos computadores se infectan por algún tipo de malware, en cuyo caso la máquina se convertirá en un zombie, por lo que las medidas de seguridad son las típicas. Por ejemplo, no abrir correos desconocidos, tener antivirus efectivo, evitar ejecutar archivos de dudosa procedencia e impedir que varias personas tengan acceso a la computadora. Aún así, hay poco que hacer para evitar tener un sistema zombie. Por lo demás, tener en cuenta que ninguna organización está a salvo. Siempre es
es importante asegurarse que las herramientas de protección de este tipo de ataques se encuentren en óptima situación, ya que solo se puede proteger las cosas que se pueden detectar claramente. Se deberá tener una estrategia de seguridad que implemente las políticas y procedimientos, además que el personal, o en otras palabras, las personas que se encuentran a cargo del cuidado y mantenimiento del servidor, debe estar preparado con roles y responsabilidades definidas específicamente. También es importante realizar periódicamente pruebas y evaluaciones de sus sistemas y de las nuevas tecnologías que están disponibles en el mercado. Claramente, este sistema siempre va evolucionando, por ende la seguridad también debería hacer lo mismo. Vamos a ver ahora dos casos reales de ataques de DOS. ¿Ya? El primero es uno reciente, el cual se encuentra bueno, sucedió hace un par de días, que fue un ataque a la red PlayStation y Xbox Live. Un ataque de DOS iniciado por un grupo de hackers, Grey Hat Phantom Squad, se tomó Xbox Live, red en línea de Microsoft, durante 3 horas el pasado 18 de septiembre, por segunda vez en 2 años. Un grupo de hackers interrumpieron dos de las redes de juego más populares del mundo de juego de consola, la PlayStation Network y la Xbox Live, previa amenaza hecha por Phantom Squad hace algunos días. Xbox Live Estado muestra todos los servicios que están en marcha y es probable que Microsoft haya encontrado un rango de IP o dos para bloquear los DDoS, solicitudes que inundan a los servidores. Y esta es una estrategia de defensa común contra ese tipo de ataques. El otro es uno conocido, ¿ya? Que se llama, bueno, que es un clásico, un ataque de seguridad a grc.com. El 11 de enero, a las 2 a.m., un servidor de grc.com fue atacado mediante la inundación masiva del TCP/SIN, utilizando una técnica de RDOS. Dos conexiones T1 de 1,5 megabits por segundo mostraron un tráfico de salida nulo, ya que el servidor era incapaz de mostrar o completar la petición de conexión y servir contenidos. Sin embargo, el tráfico registrado en las conexiones de red era casi el 100% de su capacidad. Analizando los paquetes recibidos de los IP, ISP, Qoest, Verio, Above.net, no se observó anomalía y parecen paquetes TCP, SIN, ACK legítimas hacia el puerto 80 de gr.com, dando como puerto de origen la petición 170, la petición el 179. Cabe destacar que todas las peticiones provienen del ISP, es decir, organizaciones de conexiones a Internet con un gran ancho de banda, lo que permite una gran generación de tráfico. El puerto 179 es el destinado al servicio BGP, que permite que diferentes sistemas autónomos se comuniquen e intercambien sus tablas de rutado, para conocer que redes computadores tienen acceso a cada momento. Una vez conocida, muchos sistemas troncales conectados a Internet admiten conexiones al puerto 179 TCP para el intercambio de tablas de rutado con otros sistemas mediante el protocolo BGP. Una vez conocida la arquitectura del ataque, se tardó más de 3 horas en conseguir que su propio ICP bloqueara todos los paquetes de conexiones que provenían del puerto 179 TCP. Una vez conseguido el bloqueo de tráfico proveniente de ese puerto, el servidor continuó sin estar operativo debido a otros ataques de inundación, ya que después de bloquear el primer ataque, continuó un segundo ataque lanzado simultáneamente con el primero. Pero debido a que el primero proviene de ISP con una gran capacidad de ancho de banda, había enmascarado al segundo. Después de aplicar filtros correspondientes, el ISP de grc.com descartó un total de número grande, 1072.519.399 paquetes maliciosos. Con eso concluimos el trabajo. A continuación se puede ver parte de la bibliografía o páginas web utilizadas. Gracias.